Muy buenos días, hermanos, visitas que se encuentran en nuestro medio en esta mañana. El Señor ha dispuesto que traigamos el mensaje para la iglesia. El mensaje es un mensaje de gran solemnidad, es un mensaje de gran pertinencia, porque lo que vamos a presentar en esta mañana no pertenece ni al pasado ni al futuro, sino pertenece a nuestro presente, año 2017. Y todos nosotros, de una manera u otra, somos afectados por el mismo. Vamos a hablar en esta mañana acerca del sellamiento de los hijos de Dios. Saben ustedes que las noticias nos están dando claros indicios de que muy pronto habrá de firmarse una ley que afectará a todos los adventistas y a todos los judíos. Y tenemos que entender que si no falta mucho tiempo para que esta profecía que aparece en el conflicto de los siglos se cumpla, obviamente entonces el mensaje del cual vamos a hablar en esta mañana es de suma importancia. Amado Padre Celestial que moras en el cielo, nuevamente nos dirigimos a ti para que tu palabra sea expuesta con claridad y que el poder de tu Santo Espíritu, del cual estamos estudiando en este trimestre, se manifieste dando el discernimiento espiritual necesario en nuestros oyentes para que puedan entender su estatus delante de tu presencia y si hay necesidad de cambio, por medio de tu Espíritu también pueda ocurrir. Bendiciones que imploramos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo, para quien es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, hermanos, a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 7, comenzando ahí en el versículo 1, donde leemos: después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiero comenzar viendo lo que nos dice la primera oración del capítulo 7. Dice: después de esto vi. La visión de Juan es después de esto. Y obviamente, si es después de esto, tiene que venir algo antes de lo que vamos a mencionar. Y ese algo que es antes de el sello del Dios vivo ponerse en la frente de sus hijos es lo que encontramos en el capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice allí: miré cuando él abrió el 6º sello, se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de cilicio, la luna se volvió
toda como sangre. Les pregunto a la congregación, ese pasaje que yo acabo de leer, ¿es perteneciente al pasado o perteneciente al futuro? ¿O perteneciente al presente? Pasado, ¿verdad? Son parte de las señales que Dios le dio a su pueblo para anunciar la cercanía de su advenimiento. Y el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Noten ustedes que estas son señales que ya se dieron. No podemos esperar estas señales para decir, todavía esas señales no han ocurrido, por lo tanto el sellamiento todavía no viene. No, esas señales ya se dieron. Ahora noten el versículo 14 del capítulo 6 que dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidas de su lugar. Pregunto, ¿ese pasaje pertenece al pasado, al presente o al futuro? Al futuro. Por consiguiente, tenemos unos pasajes que son del pasado y unos pasajes que son del futuro. Los que son del futuro no han pasado. Entonces, no podemos pensar que lo que viene después termine en el versículo 17, sino que termina en el versículo 13. Me explico. Después del versículo 13 hay un paréntesis. Y ese paréntesis está registrado en el capítulo 7 de Apocalipsis. Después que venga el sellamiento, entonces viene el versículo 14. ¿Estamos entendiendo el punto? Así que entre el versículo 13 del capítulo 6 y el versículo 14 encontramos el paréntesis del capítulo 7, que es el que está relacionado con los eventos presentes nuestros antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a mí me gusta usar mucho el PowerPoint por dos razones. Porque cuando nosotros leemos y oímos, grabamos mejor que cuando solamente oímos. Y por consiguiente, ustedes pueden seguir, ¿verdad?, la disertación o la presentación del mensaje en una forma mucho más clara. Así que vamos a comenzar con lo que estábamos diciendo. El cielo se enrolló como un libro que es envuelto, todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, por favor. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y qué dice? ¿Qué pregunta? ¿Quién podrá estar qué? Firme. ¿Quién podrá estar firme? Yo me preguntaría, cuando esos eventos se presenten, porque sabemos que son del futuro, ¿estaremos firmes o estaremos inseguros de nuestra salvación? Es una pregunta muy importante. ¿Quién podrá estar firme? Pero no solamente ante los eventos finales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién podrá estar firme cuando se decrete una ley que habrá de obligar, so pena de muerte, a las personas para cambiar su ideología, su teología o su creencia? Así que es muy importante que ante lo que se avecina nosotros podamos estar como firmes. Y para estar firmes, hermanos, nosotros tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios y en las doctrinas de Dios.
Ante la destrucción futura vaticinada en el sexto sello del capítulo anterior, surgió la pregunta: ¿quién podrá estar firme? ¿Quién saldrá vivo cuando lo descrito en el sexto sello de Apocalipsis 6:14 se cumpla? La pregunta que cierra el capítulo anterior es contestada en el capítulo 7. Juan vio ¿cuántos ángeles? 4, de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos de destrucción, para que todavía no sea destruida la tierra ni el mar. Nosotros entendemos que el mar, en símbolos apocalípticos, representa multitudes. Lo podemos leer en Apocalipsis 17:15. Y los árboles representan personas. Podemos buscar la referencia simbólica en Apocalipsis 8:7, Apocalipsis 9:4, Isaías 61:3, Isaías 40:6 y 7, pueden escribirlas, Lucas 3:9, para que ustedes vean que simbólicamente y proféticamente los árboles representan personas, así como el mar representa multitudes. En Apocalipsis 7:2, Juan vio a otro ángel que subía del nacimiento del sol. Y en paréntesis, es un mensajero de una luz ascendente como el sol, y tenía ese ángel algo en sus manos. ¿Qué tenía? El sello del Dios vivo. Y con ese sello, obviamente, el ángel está ahora, en el 2017, el ángel está realizando una obra con ese sello. ¿Y por qué lo sabemos? Porque las señales nos dicen que el tiempo de gracia se está, ¿qué? Terminando. ¿Cuántos creen que el tiempo de gracia se está terminando? Todos nosotros tenemos que entenderlo. Y el que no, póngase a buscar las noticias, pero estudiando la Biblia, para que se dé cuenta que realmente el tiempo se acaba. Y si el tiempo se acaba, el tiempo de gracia termina, ya cuando termine el tiempo de gracia, ya está todo el que va a ser sellado, ya está sellado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así que este es un acto presente. No podemos buscar el sellamiento en el futuro, porque el sellamiento está ocurriendo hoy. Hay gente que está siendo sellada con el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Es la antítesis de la marca o señal de la bestia de la que se advierte o de la que advierte el tercer ángel en Apocalipsis 14, 9, 10. Allí dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal, el sello, en su frente o en su mano, este también beberá del vino del furor de la ira de Dios, el cual será vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Quiere decir que de la misma manera que Dios tiene un sello, también Satanás tiene un sello. En otras palabras, el sello de Satanás identifica sus adoradores y el sello del Dios vivo identifica los verdaderos adoradores de Dios. Así que tenemos que buscar entonces cuál es el sello de Satanás para poder identificar cuál es el sello de Dios. Y es sencillo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos ya cuál es el sello o la marca de la bestia. ¿Cuántos no saben cuál es la marca de la bestia? No veo ni una mano. Así que todo el mundo sabe cuál es la marca o el sello de Satanás, ¿verdad? Bien, seguimos. El sello del Dios vivo es una señal de salvación y de liberación. Por ejemplo, en Éxodo 12:13 dice: la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Todos nosotros recordamos las plagas de Egipto. Y una de esas plagas era la muerte de los primogénitos. Iba a haber una gran mortandad. Pero entonces Dios dio indicaciones a su pueblo para que en el dintel de las puertas pusieran una señal. ¿Y cuál era esa señal? Pintar con sangre el dintel de la puerta.
¿Qué representa la sangre? El sacrificio de Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Pero hubo una señal, y esa señal, todo el que tenía el dintel pintado con la sangre del cordero, todos se salvaron. Así que por tener la señal, se salvaron. Nosotros, si tenemos la señal, el sello del Dios vivo, nosotros seremos salvos por la gracia de Dios. Por eso es importante tener ¿qué? El sello. El sello. ¿Y cómo tú podrás saber si tienes el sello o no lo tienes? Pásala, por favor. En Ezequiel 9, 1 al 6 encontramos otro sello. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad. Claro, le dio las instrucciones a un ángel, ¿verdad? Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en medio de ella, es decir, en medio de Jerusalén. Nota, Dios señaló a sus hijos para salvarlos en el Éxodo y los señaló para salvarlos de la destrucción que vendría sobre Judá por Nabucodonosor, porque de eso es que trata Ezequiel 9, 1 al 6, y los señaló para librarlos de la destrucción de Jerusalén por los romanos, y Dios está hoy señalándolos nuevamente para salvarlos de la destrucción en ocasión de su venida. Así que en la Biblia encontramos 4 actos salvíficos por medio de sellos. El primero se dio en el Éxodo. El segundo se dio cuando vino, antes de que viniera Nabucodonosor, porque vendría a destruir. Ya estaba profetizado. Jeremías e Isaías lo profetizaron, que vendría Nabucodonosor a destruir a Judá y a Jerusalén. Lo profetizó también Jesús en su tiempo, que vendrían los romanos. El general Tito vendría y destruiría nuevamente a Jerusalén. Todos los que escucharon el mensaje de Jesús y la señal que Dios les dio, ¿hubo señal allí también o no hubo señal? Sí. Cuando viereis la abominación asoladora rodeando la ciudad, ese es el momento para que ustedes ¿qué? Huyan. Y así se dio. Cuando ellos vieron la señal, cuando vieron la ciudad rodeada por los romanos, misteriosamente, no se sabe por qué, los ejércitos romanos se retiraron y ellos vieron la señal y se fueron huyendo a Pella. Así que 4 veces el Señor le ha dado a su pueblo señales para que ellos puedan ser liberados. Y hoy pues obviamente nos da una señal para que nosotros podamos también ser liberados de las cosas que habrán de acontecer. La ley de Dios es hoy una señal de salvación, como fue en el Éxodo la sangre del cordero. En Deuteronomio 6, de 6 al 8 leemos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. ¿Está hablando de qué? De los mandamientos. Los mandamientos, yo no sé a ustedes, pero antes se le acostumbraba a los muchachitos cuando le daban un mandado, le amarraban un dedito con un hilo para que no sé qué, para que no se olvidara, ¿verdad? Y la ley debe estar también como un hilo en nuestro dedito para que no la olvidemos, especialmente cuando estamos en las tentaciones, porque el enemigo le encanta ponernos tentaciones para que nosotros desobedezcamos la ley de Dios. Y dice que esa ley debe estar entre los frontales, entre tus ojos. ¿Qué nosotros tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? La mente, el cerebro, ¿verdad? La debemos albergar en el cerebro.
recordándola todos los días para que no se nos olvide. Y si lo hacemos, entonces la señal de Dios estará con nosotros. Síguelo, por favor. En Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El sábado, ubicado en el corazón de la ley, también es señal de liberación y de salvación. En Éxodo 31:13 leemos: vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, quien os santifico. Así que nosotros vemos claramente que la obediencia al cuarto mandamiento de la ley de Dios es una señal que distingue a los verdaderos adoradores de Dios de los falsos adoradores. Y obviamente, como Satanás lo sabe, va a hacer todo lo posible para que tú no seas leal al cuarto mandamiento que te señala como hijo y adorador de Dios. En Éxodo 31:17, señal es para siempre. No, el sábado es de los judíos. El sábado fue clavado en la cruz. Ya tú estás exento de ese mandamiento. Mentira. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios siempre ha establecido pruebas de obediencia y lealtad que sirven para identificar quiénes son sus hijos fieles. En Edén fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, y hoy también el Señor tiene una prueba de obediencia mediante el cual conoce a los que son suyos. Y esa prueba de obediencia es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No, el sábado es para los israelitas. Yo soy puertorriqueño, así que a mí no me vengas con el sábado. Hermanos, nosotros tenemos que entender que ya los israelitas fueron rechazados desde el apedreamiento de Esteban, ya dejaron de ser el pueblo de Dios. En otras palabras, el judío ahora se salva aceptando a Jesús como su salvador personal. El judío que no acepta a Cristo no es israelita. El judío que acepta a Cristo es israelita. Y el puertorriqueño que acepta a Cristo es israelita. ¿Estamos entendiendo? Y por lo tanto, si somos israelitas, entonces tenemos la responsabilidad de observar el sábado del cuarto mandamiento. Seguimos. En 2 Timoteo 2:19 dice: pero el sólido fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Y este otro sello: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, si tú eres obediente a los mandamientos de Dios, no para salvarte, sino porque eres salvo, entonces tú estás sellado. Tan sencillo como eso, hermanos. Porque si tú guardas los mandamientos, obviamente tienes que estar incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque tú no puedes estar guardando 9 o 8 mandamientos. No, tú tienes que estar guardando los 10 mandamientos. No para ser salvo, sino porque eres salvo. Sí, porque a veces dicen: usted es un legalista. Usted siempre está dándole énfasis a los mandamientos y a la ley. Sí, es que hay que darle énfasis a los mandamientos y a la ley. Pero el problema está en darle énfasis como medio de salvación. Pero si es porque ya tú has alcanzado la salvación, tú no tienes por qué ser llamado legalista. Al contrario, tú estás viviendo bajo la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El sábado es una señal de santificación. ¿Y por qué es una señal de santificación? Porque distingue a los adoradores verdaderos de los falsos adoradores. Y entonces, ¿qué es santificar? Sacar aparte. Los llamados santos, no es que tengan una aureola, hermanos. Los llamados santos son aquellos que el Señor los separó aparte. Los ha elegido para que alcancen la vida eterna. Y por eso son santos. No porque sean santos en el sentido y en el concepto que a veces nosotros tenemos de santidad, sino porque aceptaron a Cristo, aceptaron su perdón y con la ayuda y la gracia y el poder del Espíritu viven ascendiendo cada día en la obediencia a los mandamientos de Dios. Seguimos. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Sin lugar a dudas, el sábado es el sello de la autoridad de Dios, la señal de su derecho a exigir obediencia de sus criaturas y la señal de que su pueblo lo acepta y lo adora como su Dios. Eso es bien importante, hermano. Y nosotros damos énfasis al sábado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros podemos decir, bueno, yo soy adventista del séptimo día. Y como adventista del séptimo día, soy observador del sábado. Pero entonces usted va a la casa en el día sábado y está con la televisión prendida viendo una película de clasificación dudosa. ¿En qué quedamos? ¿Usted es adventista del séptimo día? ¿O usted es simplemente adventista? Porque si es del séptimo día, usted tiene que saber cómo se guarda el sábado. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no hablando tus palabras, ni buscando tu voluntad, ni haciendo tus propios caminos, entonces, note, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermano, estudiemos esos dos versículos, porque nosotros en sábado ponemos el oído a las conversaciones de los hermanos. ¿Qué tipo de conversación es esa en el día del Señor? ¿Estás haciendo tu voluntad o estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás hablando tus palabras o estás hablando lo que el Señor quiere que tú hables en este día? Obviamente todos los días, porque el cristiano debe hablar y conversar todos los días de la misma manera. ¿Estamos entendiendo, hermano? Estudiemos bien esos versículos, porque si queremos tener el sello de Dios, tenemos que aprender a observar este día. Seguimos. Su palabra, señal, sello y marca, según se usan en la Biblia, son sinónimos. En Romanos 4:11, refiriéndose a Abraham, dice, recibió la circuncisión por señal, por sello. Ahí está que son sinónimos. De la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Queda claro, marca, señal y sello es la misma cosa. Si se habla de la marca de la bestia, se está hablando del sello de la bestia. Y si se habla de la señal de Dios o del sello de Dios, sabemos nosotros de qué está haciendo referencia. Seguimos. La señal o sello de Dios no es una marca visible, impresa en la carne, ni tampoco es un chip, como algunos piensan, sino una afirmación intelectual y espiritual en la verdad, de la cual será imposible desviarlos. ¿Qué va a tratar de hacer Satanás en estos días? De que tú te desvíes, que dejes de observarlo. Hermanos,
Iglesias enteras adventistas, ustedes no sé si lo saben, pero están adorando en domingo. En California hay iglesias que dejaron de observar el mandamiento para irse a adorar en domingo, porque en el domingo las iglesias se le llenan a capacidad. Conveniencia, blancos de almas, todo está detrás y el mandamiento ha sido olvidado. Así que no nos creamos que estamos lo suficientemente firmes para dejar de observar este mandamiento. Cuando vengan presiones donde tu trabajo esté en juego, si no dejas de obedecer. Las presiones van a ser bien fuertes. Hermano, un decreto de muerte es algo fuerte. O te vienes para el primer día o te mandamos a la guillotina. Nosotros no pensamos en estas cosas, pero esto es lo que viene. Eso es lo que va a venir. ¿Estarás tú suficientemente firme para decirle al enemigo, mira, aunque me mates, yo voy a ser leal a Dios? Estaremos en esa disposición, hermano. Para estar en esa disposición, nosotros tenemos que tener una seguridad en lo que creemos. Nosotros tenemos que estar firmes en las promesas de Dios, de tal manera que aun cuando estemos en peligro de muerte, nosotros podamos decir, si tengo que morir, muero. Y si yo muero, van a haber mártires, hermanos. No van a ser muchos, pero van a haber mártires. Si yo muero, muero en el Señor. Pero si por temor a la muerte yo cedo, me pierdo para siempre. Así que nosotros vamos a estar entre la espada y la pared. Y por eso es que es tan importante el mensaje que estamos hablando en esta mañana. Bien, vamos a pasarlo porque el tiempo ya nos ha traicionado. En Esther, Amán escribió un decreto de muerte contra los judíos y lo selló con el anillo. Ya nosotros hablamos de sello, vamos a pasar para ver cosas más importantes. Bien, sí. Dios, el Rey del universo, escribió con su propio dedo su ley, cuya observancia es obligatoria para todos los hombres, y la confirmó estampando su firma y título en ella para que nadie la cambiara y nadie la pudiera revocar. Ese sello y esa firma se encuentran en el centro de los 10 mandamientos. En los tiempos del profeta Isaías fue necesario amonestar a Judá para que volviera a los mandamientos que por causa de la idolatría había ya casi olvidado, especialmente el 4º mandamiento, y en la profecía este llamado a la obediencia se le conoce como sellar la ley o devolverle su validez. Por eso leemos en Isaías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Hermanos, estamos hablando del 4º mandamiento, pero nosotros tenemos que estar, de la misma manera que tenemos que estar bien pendientes de cómo estamos observando el 4º mandamiento, también debemos estudiar bien a fondo los mandamientos de Dios para ponerlos en práctica en nuestra vida con el poder del Espíritu Santo. Edificarán los tuyos los desiertos antiguos, dice Isaías 58, 12 y 14. Edificarán los tuyos los desiertos antiguos. Los cimientos de muchas generaciones levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos,
La ley puede compararse a un corral. Se puede comparar a una muralla que rodea una ciudad. ¿Por qué? Porque mientras las personas estén en los mandamientos de Dios, están protegidos. Y Satanás lo sabe. Nosotros tenemos la protección de Dios cuando somos obedientes. Ahora, ¿qué pasa? Como Él quiere que seamos destruidos, pues tiene que buscar hacerles rotos a esa muralla. Y ustedes notan cómo el mundo cristiano ha roto esa muralla por diferentes lugares. Al punto que la muralla está destruida. ¿Por qué? Porque ahora la salvación es por gracia. La salvación es por la fe y los mandamientos no hay que guardarlos. ¿A ustedes les parece que lo que yo estoy diciendo acá pudiera ser una falsedad? Pero la realidad es esa, hermanos. El mundo cristiano vive bajo una gracia falsa y los mandamientos no les importan. Por eso es que se le ha sido tan fácil al Papa Francisco reunir a todos los líderes protestantes y decirles, vénganse, vamos a formar un ecumenismo. ¿Por qué? Porque ya para ellos la ley no es importante. La reforma que hizo Martín Lutero en la Edad Media, ya eso no es importante. Y entonces ellos ceden. Y hermanos, y la Iglesia Adventista y cada uno de sus miembros está llamado a ser el restaurador de los portillos, a restaurar esas murallas, a restaurar la ley y a restaurar el sábado. ¿Y cómo nosotros podemos ser restauradores? Predicando o viviendo. Viviendo. Porque la predicación será, como dice la hermana Jaycee, por testimonio. Glorificar a Dios, de acuerdo con el mensaje de los 3 ángeles, glorificar a Dios no es otra cosa que revelar el carácter de Dios al mundo. Y revelamos el carácter de Dios al mundo cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios en nosotros. Así que, hermanos, toma una importancia relevante. Por favor, vamos a tomar 2 o 3, ¿cómo es que se dice? Laminillas. 2 o 3 más y terminamos. En Apocalipsis 7:4, los 144,000 que son sellados tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Y qué es el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Ah? El nombre de Dios es su carácter, su carácter. Y noten cuán importante es un nombre. Cuando nosotros tenemos una tarjeta de crédito y tenemos buen crédito y vamos a comprar cualquier cosa que valga bastante, nos cogen la tarjetita, la meten a la máquina y nos dicen si podemos comprarla o no podemos comprarla, ¿verdad? Y en esa tarjetita está nuestro ¿qué? Nuestro nombre. Así como el crédito en una tarjeta, así es el nombre de Dios en sus hijos. Es la garantía de que esa persona tiene un valor incalculable para Dios. Y nosotros debemos ser valiosos a los ojos de Dios. Y únicamente somos valiosos a los ojos de Dios cuando tenemos obediencia para sus mandamientos. ¿En qué parte de la ley de Dios está estampado el nombre del Padre, su cargo, su título? Ya hemos visto que está en el 4º mandamiento. Y de esta manera el sábado está escrito como sello en las frentes de los 144,000 redimidos de la tierra, porque donde quiera que esté el 4º mandamiento, allí está el nombre del Dios creador de los cielos, y donde quiera hay un hombre o mujer obediente, allí está el sello estampado en sus frentes. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El tiempo se nos ha terminado. En la próxima ocasión, cuando tenga la oportunidad de predicar nuevamente en la iglesia, vamos a hablar de este tema, de los 144,000.
Hay unas personas que dicen que los 144,000 son simbólicos, hay otros que los 144,000 son literales. Yo tengo mi opinión al respecto con relación a lo que he estudiado, lo vamos a presentar en la próxima oportunidad. Esperemos, hermanos, que podamos tener el sello de Dios. Noten, el tiempo se acorta. Hagamos un examen de conciencia dirigido por el Espíritu Santo y veremos dónde todavía nosotros estamos fallando y pongámonos en las manos de Dios para que Él nos dé la fuerza para vencer y estar firmes cuando esta situación nos alcance. Que Dios les bendiga, hermanos.